La pequeña niña fue abandonada junto a su madre muerta en el camino hasta que un vaquero silencioso la recogió y nunca más volvió a hablar de su propia pérdida. El viento azotaba el cañón como 1000 susurros. El polvo se elevaba en lentas espirales desde la tierra agrietada, y el cielo era del color de la sangre seca. Will Carver cabalgaba lentamente por el barranco, con las botas manchadas de barro rojo, la lluvia suelta en una mano y la otra apoyada en la culata de su Winchester. Él no estaba buscando nada. Él nunca lo fue. Eso era lo extraño del destino. Te encontró de todos modos. La vio cerca de la curva de las rocas, justo más allá del mosquito roto. Una pequeña figura se acurrucó junto a una más grande, rígida e inmóvil. Al principio pensó que era un animal, un perro salvaje tal vez. Pero entonces la forma se movió. No mucho, solo un movimiento del brazo. Will se desmontó y sus botas hicieron crujir la pizarra seca. A medida que se acercaba, la escena se hizo más clara. Una mujer yacía fría en el suelo, con el rostro hundido, los labios grises y los brazos extendidos de manera protectora alrededor de una niña de no más de 14 años. La niña apenas respiraba, su piel pálida, los labios agrietados, los ojos hundidos profundamente en su rostro, pero su mirada estaba abierta, todavía viva, se agachó. La niña no se inmutó. «Oye», dijo suavemente. Ella parpadeó como si le doliera. «¿Puedes moverte?» Ella abrió la boca. No se oyó ningún sonido. Ella lo intentó de nuevo. Esta vez, un susurro, frágil como el viento. «Ella no se despertará». Will miró a la mujer. Muerto quizás 2 días. La fiebre se había apoderado de ella. Sus manos estaban cubiertas de sudor seco. Su cabello se le pegaba a la sien como algas viejas. Will exhaló lentamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La voz de la chica volvió a sonar, apenas audible. «Elsie». Se puso de pie y se paseó, con las manos en las caderas. Podía dejarla. Cabalgar hasta el pueblo. Decirle al sheriff que alguien más se la lleve. Ella no era su problema. Pero entonces volvió a bajar la mirada. Elsie no lloró, no suplicó, solo lo miró con ojos demasiado viejos para su edad. Y de repente, ya no estaba en el cañón. Estaba en el suelo de tierra de la casa de su infancia, viendo a su hermana Clara morir de viruela, su cuerpo demasiado pequeño para la manta con la que había intentado cubrirla. Recordó la voz de su madre desvaneciéndose en la nada. Las botas de su padre alejándose y nunca más regresando. Will respiró hondo, luego otro. Se arrodilló junto a la madre y comenzó a cavar. Le llevó casi 1 hora usando solo una pequeña pala plegable de su alforja. Envolvió el cuerpo en el chal de la madre, lo colocó en la tierra y lo cubrió con toda la dignidad que el tiempo y el polvo le permitieron. Se santiguó y luego se volvió hacia la niña. «Vamos», no se movió. «No volveré a preguntar». La levantó en brazos. No pesaba nada. Un saco de huesos y aliento. Sostenía algo apretado en la mano, una muñeca de trapo sin rostro. Su cabeza cayó sobre su hombro y, por primera vez, cerró los ojos. Will la subió a su caballo, montó detrás de ella y cabalgó despacio y con paso firme hacia su campamento. El cañón se extendía a su alrededor. El silencio del desierto era denso, pero no vacío. Cabalgaron durante horas. El sol se ponía. Las sombras trepaban por las paredes de roca como viejos fantasmas. Will mantenía una mano sobre la lluvia y la otra alrededor de la cintura de la chica. Ella no habló, pero cuando él bajó la mirada, su mano había encontrado su abrigo y se aferró a él. Para cuando llegaron al campamento, un pequeño cobertizo cerca del recodo de un arroyo, ella estaba dormida. Will la acostó sobre una colchoneta, avivó el fuego y la cubrió con su manta de repuesto. Se sentó a su lado, masticando cecina en la oscuridad, mirando las llamas. No podía explicar por qué lo había hecho. Eso, por qué no la había dejado por otra. Pero en lo profundo, enterrado bajo los callos y el silencio, algo había cambiado.
Cuando el fuego crepitó con fuerza, ella se despertó. Abrió los ojos lentamente. Will la miró, y esta vez ella no apartó la mirada. «Tienes un nombre», dijo. «Tienes aliento». Y ahora hizo una pausa. Las palabras salieron lentamente, como rocas sacadas del agua. «A partir de ahora, me tienes». El viento tenía un sonido diferente cuando llegaba el invierno. Ya no silbaba. Gimió bajo e interminablemente, como algo antiguo que se arrastrara por la tierra. La nieve no cayó rápidamente en estas zonas. Avanzaba copo a copo, convirtiendo el cañón en un cementerio de silencio. A Will Carver no le importaba el frío. Pero este año no eran solo sus dedos los que tenían que preocuparse. Le había construido una pequeña choza al lado de su propia cabaña, hecha con madera recuperada y restos de lona. No fue mucho 4 paredes, un catre y una estufa de barriga que nunca consiguió poner en funcionamiento, pero resistió el viento, y eso ya era algo. La observó la primera noche que ella yació dentro, acurrucada bajo 3 capas de mantas, con los ojos bien abiertos, sin parpadear. Ella no hizo preguntas. Ella nunca lo tuvo. Él sí era como un fantasma durante el día. Tranquila, delgada, moviéndose con extraña gracia a pesar de las botas gastadas que caían a sus talones. Ella se sentaba cerca del borde del corral donde se guardaban los terneros, con los brazos cruzados alrededor de las rodillas, simplemente observando a Will remendar las cercas, observando cómo vertía el alimento, observando la forma en que revolvía el café o cortaba la cuerda. Ella nunca pidió nada. Will empezó a encontrar cosas conmovidas. Su taza de café fue lavada y dejada al lado del lavabo. Las herramientas del granero colgaban más rectas y la leña se apilaba más alta. Ni una palabra de agradecimiento, ni una llamada de atención, simplemente hecho. Por la noche, oía el crujido de la puerta de su choza y el sonido del lápiz rascando suavemente las paredes. Había encontrado un cuaderno desgastado y encuadernado en cuero en un cajón de almacenamiento, y aunque Will nunca la vio escribir, sabía que así era como pasaba las noches, dejando que la tormenta que mantenía oculta tras su silencio se derramara sobre el papel. Una tarde, el viento se levantó furioso y el ganado mugió. Will tuvo que atar las persianas con una cuerda. La nieve caía en capas diagonales sobre el techo y la estufa expulsaba humo en lugar de calor. Acababa de servirse una taza de lata de guiso cuando oyó un sonido, suave pero agudo. Un gemido, luego una tos. Se levantó antes de que la taza tocara la mesa. Él irrumpió en su choza y la encontró retorcida bajo las mantas, con la piel ardiendo. Su respiración salía en jirones y el sudor le empapaba el pelo hasta la frente. Sus ojos se abrieron y luego se cerraron nuevamente. Will no pensó. Él la levantó y la llevó a su propia cabina, colocándola en su catre. La envolvió en lana fresca, agua hervida, trapos empapados y los presionó suavemente contra su frente. Susurró maldiciones a la tormenta, a la tierra, al silencio que lo había convertido en alguien que había olvidado cómo preocuparse. Ella gimió una vez mientras dormía, solo una palabra. Will se sentó a su lado, con los codos sobre las rodillas y sosteniendo un paño frío sobre su frente. El fuego crepitó. El viento sacudía el cristal. «Si fueras Clara», murmuró, «tendrías más o menos su edad ahora». La miró. Truly miró las líneas afiladas de su rostro, los pómulos demasiado rápidos, las largas pestañas enmarañadas por la fiebre. Su hermana nunca había llegado a esta edad. 13 años y se había ido. Él sí la había sobrevivido. Pero a veces, en los momentos de tranquilidad, Will veía su fantasma en los ojos de esta chica. Permaneció despierto toda la noche. Al amanecer, la fiebre bajó, su piel se enfrió, su respiración se estabilizó. No se despertó, pero se giró hacia el dormida, como si percibiera la forma de cuidado que nunca había conocido. Will se puso de pie lentamente. Salió y abrió un camino hacia el granero con la pala, apretando los puños alrededor del mango. No lloró. Nunca lo hacía,
pero algo se aflojó en su interior. Esa noche, cuando finalmente abrió los ojos, encontró una manta doblada a sus pies y una taza de agua de hojalata en el taburete a su lado. Will se había ido, pero había una nota debajo de la taza escrita en letras mayúsculas toscas. Se acabó dormir con frío. Quédate aquí ahora. W se quedó mirando la nota un buen rato. Tiempo. Luego, en silencio, abrió su diario y escribió. Cuando cumplió 18 años, sin pastel, velas ni ningún otro marcador, él sí había cambiado. No todos a la vez. Todo empezó con su manera de moverse, menos como una niña, más como alguien cauteloso del espacio que ocupaba, sus pasos más lentos, más conscientes. Luego vinieron las mañanas. Ella comenzó a levantarse antes que Will, encendiendo el fuego antes del amanecer, preparando la sartén y cortando manzanas con cuidado. Cuando Will salió tambaleándose con su gruñido habitual, el café ya lo esperaba, humeante sobre la mesa al lado de una galleta doblada en un paño encerado. No necesitas hacer eso, murmuró una mañana. Elsie simplemente se encogió de hombros. Me gusta. También se dedicó a coser. Utilizó retazos de sus camisas gastadas, intentando copiar las puntadas que una vez había visto en el dobladillo del vestido de su madre. El primero que hizo quedó torcido y el cuello demasiado ancho. Pero el segundo, ese lo llevaba Will. No dijo nada cuando lo encontró doblado sobre su catre, con los botones hechos de concha pulida y los puños cuidadosamente dobladillados a su medida. Pero a la mañana siguiente lo usó mientras remendaba la cerca del corral. Elsie observaba desde la puerta, con las mejillas sonrojadas. Ella había cambiado más de lo que él esperaba. Su figura se había alargado, ya no era toda codos y sombras. Su rostro, aunque todavía tranquilo, ahora contenía algo más profundo. Sus ojos ya no se apartaban de él. Permanecieron, especialmente cuando trabajaba sin camisa bajo el sol, con el sudor brillando en su pecho y los músculos de sus hombros tensándose con cada tirón de la cuerda. Ella simulaba mirar hacia otro lado, pero su mirada siempre volvía a mirarla. Will se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo y mantuvo la distancia. Añadía una tarea extra entre ellos siempre que era posible. Si ella venía al granero, él se mudaba al pasto. Si ella se quedaba demasiado tiempo cerca del fuego, él encontraría algo que arreglar afuera. No es que le tuviera miedo. Era que tenía miedo de lo que los demás pudieran pensar, de lo que ella pudiera empezar a sentir. Ella era todavía una niña y él no. Luego llegó el día en que lo arrojaron. Era una tarde calurosa. Polvo suspendido en el aire como humo. Will había estado intentando domar a un novillo joven que se había vuelto medio loco por el calor. Un giro incorrecto de la cuerda y la bestia se abalanzó hacia un lado, con el cuerno golpeándolo en el costado y enviándolo al suelo. Él gimió una vez, se dio la vuelta sobre su espalda y luego se quedó quieto. Elsie lo vio todo. Ella corrió hacia él, con el corazón latiendo tan fuerte que le zumbaban los oídos. Su costado sangraba a través de su camisa y tenía un corte a lo largo de su frente. Sus ojos estaban cerrados. Will, susurró ella. Por favor. Ella lo arrastró hasta la sombra, temblando mientras limpiaba la herida con agua de su cantimplora. Su pecho se elevó, poco profundo pero firme. Sus manos se movieron inseguras, luego se posaron suavemente, apartando el cabello de su rostro y limpiando la sangre. Ella le alisó la frente y presionó su palma contra la de él. Él se movió. Sus ojos se abrieron de par en par, aturdidos y sin aliento. Luego la miró. Su mano se extendió y agarró la de ella con fuerza. Su corazón latía con fuerza. Ella sostuvo su mirada, con la respiración atrapada en la garganta. Entonces, de repente, retiró la mano, rodó hacia un lado con un movimiento y se sentó. Gracias, dijo en voz baja. Él sí asintió. Estaba sangrando. Estoy bien, dijo. Ella dio un paso atrás. El silencio llenó el aire entre ellos, denso y frágil. Ninguno de los dos volvió a hablar esa noche,
pero algo había cambiado y ninguno de los dos podía fingir que no lo sentía. A los 18 años, Elsie ya no se preguntaba por sus sentimientos. Ella sabía que no era curiosidad ni confusión, ni la adoración del héroe por una muchacha salvada de la ruina. No fue gratitud. Era algo más antiguo que las palabras, algo que se enroscaba en sus huesos como la luz del fuego. Fue la forma en que notó el polvo en sus botas antes de notar el sol. La forma en que su voz la tranquilizó más que cualquier oración. La forma en que su silencio se convirtió en su hogar. No era solo admiración o el tipo de calidez que uno siente por un salvador. Era más profundo, como raíces que se enroscaban en sus costillas, se enroscaban en su respiración, se enredaban con cada uno de sus pensamientos. Era la forma en que su corazón se agitaba cada vez que Will pasaba a su lado sin querer. La forma en que se le hundió el estómago cuando él se alejó demasiado de la cabaña y no regresó antes del anochecer. Era la forma en que se inclinaba más cerca del fuego en las noches frías, fingiendo calentarse las manos, cuando en realidad estaba escuchando el crujido de sus botas afuera, el ritmo familiar de su caminar, que regresaba a ella. Y así fue como escribió en el viejo diario, antes de su madre, ahora suyo, vertía todo lo que no podía decir en voz alta. Su letra era pequeña, casi tímida, como si temiera que la página pudiera juzgarla. Pero sus palabras fueron atrevidas. Él no es solo el hombre que me salvó. Él es el único sueño que me he atrevido a sostener. Él no me ve, no realmente. O quizá ve demasiado bien. Y es por eso que sigue dando pasos atrás. Pero lo veo. La forma en que guarda el dolor detrás de sus ojos como un rifle que nunca baja. La forma como nunca olvida cómo tomo el té. La forma en que dice mi nombre como si significara algo. Ella escribió con dedos temblorosos a la luz de una vela pequeña. Sus rodillas se curvaron bajo ella, escondiendo el libro debajo de la paja de su catre. Al terminar, la cubierta se había ablandado. Las páginas se curvaron en los bordes por su tacto. Una sola flor prensada, de un rosa descolorido, marcaba el lugar donde su corazón había comenzado a hablar más fuerte que su miedo. Will no había cambiado mucho en la superficie. A veces todavía la llamaba niña, todavía le sacudía el pelo cuando hacía algo inteligente, todavía silbaba desafinado por las mañanas y se quejaba de arreglar las cosas. Pero últimamente, él miraba hacia otro lado más rápidamente cuando ella captaba su mirada. Sus sonrisas fueron surgiendo más lentamente. Sus silencios perduraron. Esa tarde, el viento era seco y el sol picaba sobre la cordillera. Elsie había ido a recoger leña en los bosques más bajos, con el cabello trenzado hacia atrás, tarareando algo suave para sí misma. Will se quedó para limpiar el cobertizo, es decir, solo para barrer el polvo y sacudir la ropa de cama. Levantó el colchón de paja y se detuvo cuando algo cayó de él. Un pequeño libro encuadernado en cuero. Una flor prensada se deslizó entre las páginas. Sabía que no debía abrirlo, pero sus manos se movieron antes de que su juicio pudiera detenerlas. La letra era nítida, inclinada y familiar. Su nombre apareció una vez, y luego otra vez, frases que no podía descifrar. Sentimientos que había sospechado, temido, enterrado, enterrado. Si lo besara, ¿se alejaría? Si yo corriera, ¿él vendría tras de mí? La garganta de Will se apretó. Pasó otra página, luego otra. Cada uno un espejo, cada uno un peso. Cerró el libro con fuerza. La ira surgió, no hacia ella, sino hacia sí mismo. Él sabía que ella se estaba convirtiendo en algo hermoso, algo brillante, algo que lo atraía en los momentos de tranquilidad cuando el fuego ardía abajo. Lo había sabido y había tratado de enterrarlo bajo el deber, bajo el recuerdo, bajo la culpa. Había levantado muros, pero ahora se estaban agrietando. Cuando Elsie regresó, con los brazos llenos de ramas. Ella lo vio antes de que hablara. Sentado rígidamente junto al fuego, con el diario a su lado y la mandíbula apretada, el viento había cambiado, y también algo más. ¿Dónde guardabas esto?, preguntó en voz baja. Ella se quedó congelada,
Sus ojos cayeron al diario, luego a su rostro. Debajo del colchón, susurró. Lo dijiste en serio cada palabra. Ella no habló. Tenía la garganta cerrada y el corazón le latía con fuerza. La voz de Will se quebró. Elsie, pero ya había cruzado el espacio, arrebató el diario del suelo, apretándolo contra su pecho como una herida. No leas mis pensamientos como un ladrón, susurró, mientras se le formaban lágrimas en los ojos. No estaban para que los vieras. No lo fue. No quise decir que empezó, pero se detuvo. Sus manos formaban puños a sus costados. Ella retrocedió y luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta, descalza, hacia el viento, mientras su trenza se deshacía detrás de ella. Un diario en una mano y una pequeña lámpara de aceite en la otra. El viento aullaba en el avión y ella desapareció como humo. Will se quedó atónito. Entonces el miedo me golpeó. Cogió su abrigo, su rifle y corrió tras ella en la oscuridad, llamándola por su nombre una y otra vez en el silencio, en la noche, en la tormenta de lo que nunca se había atrevido a sentir hasta ahora. La tormenta llegó como un ser vivo, cargada de rabia y de recuerdos. La lluvia caía lateralmente, atravesando la cresta en láminas cegadoras. El trueno resonó bajo y fuerte contra las paredes del cañón como si la tierra misma estuviera rugiendo. Las botas de Will se hundían en la tierra húmeda con cada paso, empapadas hasta los huesos. Pero no se detuvo. No pudo. Su voz cortó la tormenta, áspera y desesperada. Elsie, no hay respuesta. Solo el viento, cada vez más fuerte, como burlándose de él. Los árboles gemían bajo el peso del viento. El agua corría más fuerte en el arroyo cercano, subiendo rápido, marrón y furiosa. Había sido descuidado. No con su seguridad, nunca con su corazón, sino con su propia moderación. Había enterrado lo que sentía bajo capas de deber, culpa, el eco de lo que la gente diría si lo supiera. Ese silencio había construido un muro. Y cuando finalmente lo tocó, él se cerró, la empujó, la dejó correr y ahora ella se había ido. Una rama afilada le golpeó la cara, haciéndole sangrar, pero él no se inmutó. Su pecho ardía. Sus manos temblaban, no de frío, sino de miedo de que fuera demasiado tarde, de que hubiera dejado romper algo hermoso, porque tenía demasiado miedo de sostenerlo. Entonces vino la voz de su madre, surgiendo de algún lugar más profundo que la memoria, casi como una maldición. No dejes que tu hermana muera sola, como yo te dejé. Eso fue lo que dijo en su lecho de muerte. Palabras retorcidas por la fiebre, por el arrepentimiento, pero que ahora llegaban con todo el peso de la advertencia. No, murmuró. Otra vez no. Se abrió paso entre la maleza. Pasaron las horas, o quizá los minutos. El tiempo se desdibujó bajo la tormenta. Su cuerpo le dolía, empapado y en carne viva. Entonces, mientras el amanecer se asomaba al borde de las nubes de tormenta, algo titiló delante. Una luz tenue y temblorosa. Las botas de Will resbalaron sobre las rocas mojadas mientras descendía a gatas por un estrecho corte entre dos crestas. Y entonces la vio. Estaba acurrucada junto a un tronco caído, con los tobillos raspados y sangrando. Su lámpara hacía tiempo que se había apagado, la mecha negra y fría. Sostuvo el vaso vacío contra su pecho como si aún pudiera calentarla. Su vestido se le pegaba al cuerpo, empapado y pesado, y su piel estaba pálida como un fantasma, con los labios temblorosos, pero seguía allí, respirando. Y no estaba sola. Una sombra se movió cerca de ella, una figura baja y acechante. Ojos brillando en la penumbra. Un lobo, delgado y desesperado, acercándose sigilosamente. Will levantó el rifle. Contuvo la respiración. No había tiempo. Apuntar. Solo respirar. Instinto. Disparar. El disparo rompió la tormenta como un grito. El lobo aulló y desapareció. Tragado por la oscuridad. Elsie se estremeció al oírlo. Su mirada, desenfocada,
Se fijó en él. Elsie jadeó, cayendo de rodillas frente a ella. Ella se quedó mirando por un instante y luego rompió a llorar. La abrazó, envolviéndola con su abrigo y levantándola como lo había hecho aquel primer día, cuando ella era apenas una niña y el mundo se había derrumbado a su alrededor. Pero esta vez, ella no estaba flácida. Ella se aferró a él, sollozando contra su pecho, con los dedos anudados en su camisa. «Lo siento», susurró entrecortadamente. «No quise asustarte. Simplemente no pude detenerlo. No pude dejar de amarte». Will cerró los ojos, abrazándola más fuerte. Ella continuó, con voz temblorosa. «Sé que está mal. Sé que no sientes lo mismo. Simplemente tenía que decirlo. Tenía que correr antes de arruinarlo todo». Will apretó la mandíbula y luego la relajó. «No estoy enojado porque me ames, Elsie», dijo en voz baja. «Estoy enojado porque sí, y me he esforzado muchísimo por no hacerlo». Ella lo miró atónita. Sus ojos escudriñaron su rostro como si temiera creerlo. «¿Crees que no me di cuenta?», continuó con la voz entrecortada. «¿Crees que yo también lo sentí? Cada vez que te reías. Cada vez que me mirabas como si valiera la pena salvarme. Simplemente, me repetía a mí mismo que no». Ella extendió la mano, rozando su mejilla, insegura y tierna. Will se inclinó hacia su tacto, cerrando los ojos. «Eres lo último hermoso que me queda», susurró. «Y me aterraba romperte a ti también». «No me rompiste», dijo. «Me lo devolviste todo». La tormenta pasó, dejando un rastro de furia en la distancia. La lluvia se suavizó hasta convertirse en una neblina. El amanecer se extendía como un oro pálido en el horizonte. Se quedaron así, acurrucados, en silencio. No se necesitaron más palabras porque lo que había estado enterrado en el silencio finalmente había encontrado su voz. La nieve se derritió más lentamente ese año, como si la tierra misma se resistiera a renunciar a su silencio. Pero cuando lo hizo, la primavera llegó suave y dorada, flores silvestres brotando a través de la tierra congelada, arroyos susurrando con nueva vida, y todo entre ellos cambió. Elsie se mudó a la cabaña más grande sin decir palabra, y Will no lo cuestionó. Simplemente construyó un estante más bajo para que ella pudiera alcanzarlo. Añadió una segunda almohada y le enseñó a remendar el pestillo roto de la puerta trasera. Comían juntos, se sentaban junto al fuego más tiempo. Sus silencios ya no estaban protegidos. Él le enseñó a ensillar un caballo, a mantener el peso firme en los estribos, a disparar un rifle sin lastimarse el hombro. Pintó su nombre en la puerta del granero en testamento escrito con tiza. Y debajo, con letras cuidadosamente entrelazadas, escribió las suyas. No Elsie Carver, solo Elsie. No habían pronunciado las palabras, pero las vivían. Cada gesto, cada mirada. Cada mañana, él le servía café en la taza antes de que ella se lo pidiera. Cada noche, ella doblaba sus camisas y remendaba los puños sin que ella se lo dijera. Estas eran sus cartas de amor. Y por un tiempo, el mundo fue solo suyo. Hasta que llamó a la puerta. Era una tarde atardecida cuando se levantó polvo en la distancia. 3 jinetes. Will los vio primero, reconociendo al hombre que iba delante como el magistrado local del pueblo vecino. Los demás llevaban placas y desconfianza en la mirada. Will bajó del porche mientras llovía. «Will Carver», dijo el hombre mayor con voz apagada. Will asintió. «¿Qué te trae por aquí?». El hombre señaló hacia la cabaña con una mano enguantada. «Oí que vives con una chica». Will tensó la mandíbula. «¿Tiene papeles?», se burló uno de los agentes. «Entonces no es nadie. No es tu familia, no es tu esposa. Solo una bonita huérfana sin derecho a tierra ni nombre». Will dio un paso al frente. «No necesita papeles para demostrar que es real. Respira. Aprende. Hornea pan mejor que cualquier mujer del pueblo. Y lee libros a la luz del fuego. Eso no es la ley». «No», dijo Will.
Eso es amor. El magistrado entrecerró los ojos. La gente está hablando. Decir eso no parece correcto. Will cuadró los hombros. Entonces que hablen. El hombre asintió lentamente. Manténla aquí. Es asunto tuyo. Pero no la traigas al pueblo. No la registres en la escuela. ¿Entiendes? Will bajó la voz. Entiendo que si la ley no puede ver el valor de un alma sin papeles, entonces tal vez la ley se ha vuelto ciega. El hombre lo miró fijamente un momento más. Luego se dio la vuelta y se marchó. Elsie estaba en la puerta detrás de él, con los ojos muy abiertos. Se giró hacia ella, con la expresión suavizada. Querían pruebas de que pertenecías. Ella dio un paso al frente, tomó su mano. ¿De verdad? Los dedos de Will se cerraron alrededor de suyo. Perteneces a donde eres amado, y ningún papel lo expresará mejor que esto. Él levantó sus manos unidas hacia su pecho, sintió el latido allí. Firme, seguro, suyo. Su primavera había llegado, y no la abandonarían. El viento era suave esa tarde, serpenteando entre la hierba como un silencio entre latidos. El mundo era dorado y cálido, y Elsie estaba sentada en los escalones del porche con las piernas cruzadas, escribiendo con trazos lentos y cuidadosos. Había retomado el diario, no escondido bajo la paja ni enterrado bajo la culpa, sino abierto y lleno de luz. La página que tenía ante ella temblaba en sus manos, no de miedo, sino por el peso de todo lo que finalmente comprendía. Si muero mañana, escribió, aún agradeceré la cruel mano del destino que agrietó mi mundo porque en esa grieta estabas esperando, y de alguna manera la herida se convirtió en el único lugar donde podía sentirme viva. Hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido en el aire, luego sonrió levemente y escribió su nombre debajo de la oración. Solo una vez. Bueno, detrás de ella, la puerta de la cabina crujió. Will salió y sus botas golpearon suavemente contra las tablas de madera del piso. No había tenido intención de leer por encima de su hombro, pero lo hizo. Él permaneció en silencio detrás de ella el tiempo suficiente para que ella lo notara. Su mano se congeló. Se aclaró la garganta. ¿En serio lo dices en serio? Ella se giró lentamente. La brisa alborotó su cabello suelto. Cada palabra. Él la miró fijamente. Realmente la miró fijamente. Su rostro ilegible al principio. Luego se sentó a su lado, agachándose como si el peso de lo que llevaba pudiera romper las tablas. Solía pensar, dijo en voz baja, que amar a alguien más joven, alguien a quien había criado y visto crecer, me hacía indigno, como si arruinara la honestidad del asunto. A él se le hizo un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Miró hacia el campo, pero no arruinó nada. Me salvó. Ella parpadeó y las lágrimas comenzaron a formarse. Will la miró fijamente. No eres la misma chica que encontré en el cañón. Eres una mujer valiente, de corazón salvaje. Y yo, dudó, luego extendió la mano y le tocó la de ella. Te he amado por tanto tiempo. Me olvidé cómo no hacerlo. Ella se inclinó hacia adelante, examinando su rostro como para asegurarse de que esto no fuera una muestra de misericordia. No quiero un padre, susurró, o un salvador. Lo sé. Te quiero como una mujer elige. La mano de Will se levantó para apartar un mechón de cabello de su mejilla. Entonces elígeme, dijo. Ella no habló. Ella simplemente se inclinó y él la encontró a mitad de camino. Su primer beso no fue apresurado. No nació de la fiebre ni del impulso. Fue un momento tranquilo y reverente, un cierre de viejas heridas, una promesa sin ceremonia. Cuando se separaron, sus ojos brillaban. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ella preguntó. Will sonrió, rozando su mandíbula con el pulgar. Ahora seguimos escribiendo nuestra historia. Ella miró el diario abierto que tenía en su regazo. Entonces, miré hacia él. Necesitaré más páginas, susurró. Él se rió entre dientes, la atrajo hacia sí y se sentaron juntos mientras el sol se ponía detrás de las colinas. Por primera vez desde el día en que la encontró,
ninguno de los dos miró hacia atrás. El río cantaba suavemente junto a su nuevo hogar, serpenteando por el valle como un hilo de plata, su voz nunca fuerte, pero siempre presente, constante, como el aliento. Will y Elsie habían construido la cabaña ellos mismos, con sus propias manos y con tiempo prestado, tronco a tronco, piedra a piedra, en un pedazo de tierra que el mundo había olvidado hacía mucho tiempo. No había ningún sendero que condujera hasta allí, ninguna señal que señalara su presencia, solo un estrecho sendero cortado a través de la hierba alta, desgastado por pasos silenciosos y la rutina diaria. No fue nada grandioso, el techo tenía una pendiente demasiado baja en algunos lugares y las contraventanas crujían cada vez que el viento soplaba desde las colinas. Las tablas del suelo se quejaban cuando caminábamos sobre ellas en mitad de la noche y la chimenea echaba más humo de lo debido en los días húmedos. Pero se mantuvo en pie. Se mantuvo cálido durante el invierno, fresco durante el verano, y todo lo que había dentro. Cada manta, cada estante, cada clavo habían sido elegidos con cuidado, colocados con un propósito y ganados no por la riqueza, sino por el amor. Will trabajó la tierra con la paciencia de quien ya no teme al silencio. Criaba ganado que vagaba lenta y suavemente, cazaba solo lo que necesitaba y agradecía a la tierra cada vez que le daba algo. Talló cucharas en madera de nogal, construyó una mecedora para el porche y siempre que encontraba flores silvestres floreciendo junto al sendero, las traía a casa, sin decir nunca por qué, sin necesitar hacerlo. Elsie, ahora una mujer joven con fuerza detrás de sus ojos, usaba la cocina de la cabaña como sala de escuela cada mañana. Ella enseñó letras y números a niños huérfanos de granjas cercanas, niños para los cuales nadie tenía espacio y cuyos nombres no figuraban en los títulos de propiedad ni en los libros de contabilidad de la ciudad. Ella daba forma a las letras con flores sobre la mesa, dejaba que los más pequeños practicaran la lectura de los catálogos de semillas y horneaba pan mientras les contaba historias, con una voz suave, segura, llena de un trocito que alguna vez solo había soñado. No tenían licencia de matrimonio. Ningún predicador había dicho una palabra sobre ellos. Ninguna campana de iglesia sonó para conmemorar su unión. Pero había una piedra cerca del río, plana y lisa, donde Will una vez se había arrodillado con un cincel y manos cuidadosas. En él talló a Will y Elsie. Nos encontramos cuando en el mundo no quedaba nada. Allí permanecía, inmóvil, desgastado por el clima, pero firme, y a veces, por las noches, se sentaban a su lado, miraban cómo la luz se fundía con el río, no decían nada, simplemente existían. Una de esas tardes, cuando ya estaba atardeciendo y el cielo se tornaba violeta, una alondra aterrizó en el alféizar de la ventana. Emitió un solo chirrido, breve y brillante, como si ofreciera su bendición, luego voló hacia el azul cada vez más profundo. En el interior, el fuego susurraba bajo en el hogar. Will apoyó su mano en la espalda de Elsie mientras ella cerraba un libro que había estado leyendo en voz alta. Su voz aún flotaba en el aire. Ella lo miró y en su sonrisa estaba todo. Ya no era la muchacha asustada junto a un cañón, sino una mujer que había labrado su propia vida en los rincones desgarrados del dolor y la esperanza. La besó en la sien, un gesto tan natural como la respiración. ¿Alguna vez lo deseaste? Preguntó suavemente, que habíamos hecho las cosas bien. Elsie se giró hacia él, tomó su mano entre las suyas y la presionó suavemente contra su pecho. Su corazón latía allí, firme y real. Esto es apropiado, dijo ella. Sin votos, sin multitud, solo tú y yo y un hogar que construimos desde cero. Afuera, el viento se movía entre la hierba alta como un himno sin palabras, solo el silencio de la pertenencia. No hubo testigos, ni ceremonia, solo amor. Y para ellos, eso siempre había sido suficiente. Si esta historia tocó algo tranquilo y verdadero en tu corazón, si sentiste el silencio de la pradera, el dolor del amor no expresado y la belleza de encontrar una familia en los restos del mundo, entonces este es el tipo de historia que contamos aquí. En Wild West Love Stories, te traemos historias de vínculos prohibidos,
héroes silenciosos y el feroz y duradero poder del amor en la frontera estadounidense. Historias que no siempre llevan anillos de boda, pero siempre llevan verdad. Si crees en el amor que no necesita permiso, suscríbete ahora y recuerda que algunos corazones encuentran un hogar donde nadie más pensó en buscar. Nos vemos en la próxima historia.